No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. El sol de la tarde, el tipo que siempre hace que nuestro pequeño pedazo de jardín se vea como si hubiera sido espolvoreado con oro, entraba a raudales por la ventana de la cocina. Yo tarareaba alguna vieja melodía en la radio. El aroma del pollo al romero ya empezaba a llenar el aire. Mark, mi esposo de 32 años, estaba afuera, probablemente luchando con ese rosal obstinado al que había estado intentando convencer de florecer toda la primavera. Era un martes cómodo, del tipo que se acomoda a tu alrededor como una manta muy querida. Poco sabía yo que esa manta estaba a punto de ser levantada suave, pero irrevocablemente. El teléfono había sonado una hora antes. Mark contestó en el estudio, su voz un murmullo bajo que no pude descifrar del todo. Cuando entró a la cocina, tenía una expresión extraña en el rostro, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía ubicar. «Fue David», dijo, apoyándose en la encimera. «¿David?» Ahora, ese era un nombre que no había oído en... Oh, debía haber sido cerca de 20 años. David Miller. El mejor amigo de Mark de la universidad, su cómplice en todas aquellas aventuras juveniles que a veces relataba, con un brillo nostálgico en los ojos. Habían sido inseparables, aquellos dos, y luego la vida, como suele hacer, los había arrastrado en direcciones distintas. David se había mudado al oeste, creo, algo relacionado con el software, y las llamadas y las cartas habían terminado por espaciarse. «¿David?» repetí, limpiándome las manos en el delantal. «¿David Miller?» ¿Qué quería? «Está en la ciudad», dijo Mark, con una sonrisa lenta extendiéndose por su cara. «¿Solo un par de días?» «Por negocios». Preguntó si podía pasar esta noche. Dijo que le encantaría vernos. ¿Esta noche? Miré el pollo que ya chisporroteaba suavemente en el horno. Bueno, eso es una sorpresa. Una agradable, por supuesto. Mi mente ya corría a 1000 por hora. 20 años. ¿Cómo sería? ¿Nos reconoceríamos siquiera? Recordaba a David como un joven delgado y enérgico, con una risa rápida y una mata de cabello castaño rebelde. Siempre fue amable, sin embargo. Siempre tenía una palabra gentil para mí cuando Mark y yo apenas empezábamos, navegando aquellas aguas tempranas, a veces turbulentas, de nuestra relación. Dijo que no podría quedarse a cenar. Solo quería saludar, quizás tomar una bebida rápida. Añadió Mark, notando mi súbito cambio al modo anfitriona. Se va temprano mañana. Oh, bueno, entonces está bien, dije, sintiéndome un poco aliviada. Una cena completa con tan poca anticipación habría sido un estirón. Será bueno verlo. Realmente bueno. Y lo sería. Hay algo especial en las personas que te conocieron en el pasado. Guardan un pedazo de tu historia, un reflejo de un tú más joven, de un nosotros más joven. El timbre sonó un poco después de las 7. Mark acababa de entrar del jardín, con las mejillas sonrojadas y una mancha de tierra en la frente, luciendo entrañablemente como el chico del que me enamoré todos aquellos años atrás. Me cambié a un vestido de punto cómodo, pasé el cepillo por el cabello y me puse un poco de lápiz labial, un pequeño gesto para la ocasión. Mark abrió la puerta y por un momento me quedé atrás observando. El hombre en nuestro umbral era, por supuesto, mayor. La figura delgada se había rellenado. El cabello castaño ahora era más sal que pimienta y estaba bien recortado. Y había finas líneas grabadas alrededor de sus ojos. Líneas de risa, en su mayoría, me alegró ver. Pero la sonrisa, cuando llegó, era puro David. Cálida, genuina, un poco tímida quizás. Mark, viejo zorro. La voz de David era más profunda de lo que recordaba, pero igual de amistosa. David, mírate. Entra, entra. Mark lo atrajo a un abrazo cordial, dándole palmadas en la espalda. Entraron al pasillo. Y los ojos de David me encontraron. «Sara», dijo, su sonrisa ensanchándose. «Guau. No has cambiado nada. Sigue tan encantadora como siempre». Me reí, sintiendo un rubor subir por mi cuello. «Oh, eres demasiado amable, David. Tú, en cambio, te ves muy distinguido». Distinguido es solo una palabra educada para viejo. Sara. Rió, avanzando para darme un abrazo ligero y amistoso. Fue cómodo, fácil. Los años parecieron derretirse.
Nos acomodamos en la sala de estar. Mark nos sirvió a todos un pequeño vaso de jerez. Algo que rara vez bebíamos, pero se sentía apropiado para una reunión como esta. Las primeras cortesías fluyeron fácilmente. Hablamos del viaje de David, de su trabajo, del clima, los temas habituales de puesta al día cuando no has visto a alguien durante una porción significativa de tu vida. David preguntó por nuestros hijos, y compartimos con orgullo sus últimos hitos. Nos contó un poco sobre su propia vida en la costa oeste. Estaba divorciado, sin hijos, dedicado principalmente a su carrera, parecía. Había una especie de melancolía quieta cuando hablaba de ello, pero se animó rápidamente cuando la conversación volvió a los viejos tiempos. Mark y David empezaron a reminiscer, sus voces animadas mientras relataban historias de su fraternidad universitaria. Aventuras de las que yo había oído versiones a lo largo de los años, pero que ganaban una nueva vitalidad con ambos narradores presentes. Yo principalmente escuchaba, sonriendo, interponiendo un comentario aquí y allá. La habitación se sentía cálida, llena del cómodo resplandor de la historia compartida. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de la alfombra, y el aroma del pollo asándose, ahora unido al leve aroma dulce del jerez, creaba una atmósfera acogedora, casi nostálgica. Fue durante una pausa en sus risas, cuando Mark fue a rellenar su vaso, que David se volvió hacia mí, con una expresión más suave, más contemplativa en el rostro. El estado de ánimo jovial cambió sutilmente, volviéndose algo más íntimo. «Sabes, Sara», comenzó, su voz un poco más baja ahora. «Hay algo que he pensado contarte, o más bien, contarle a Mark delante de ti, durante años». Sentí un pequeño revoloteo de algo. Curiosidad, quizás un toque de aprensión. La forma en que lo dijo, el súbito cambio en su demi-amour, me hizo inclinarme un poco. «Oh», dije, intentando mantener el tono ligero. «¿Qué es eso, David?» Mark regresó, entregándole a David su vaso, y miró de David a mí, sintiendo el cambio en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó, con el ceño un poco fruncido. David dio un sorbo lento a su jerez. Sus ojos sostuvieron los míos un momento antes de desplazarse a Mark. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso como si reuniera sus pensamientos o quizás su valor. La fácil charla de hace unos minutos se había evaporado, reemplazada por una quieta anticipación que parecía hacer que el tic-tac del reloj de pie en el pasillo sonara inusualmente alto. «Se trata de vuestros primeros días», dijo David. Su mirada ahora fija en algún punto distante más allá de la ventana. Específicamente sobre algo que sucedió justo antes de que ustedes dos se pusieran serios. Algo de lo que ni siquiera estoy seguro de que Mark entendiera completamente las implicaciones en ese momento, o tal vez sí y por eso nunca dijo nada. Mi corazón dio un pequeño golpe. Nuestros primeros días, eso era una vida atrás. Un torbellino de nuevo amor, incertidumbres, sueños juveniles. ¿Qué podría saber David que yo no? ¿Qué que Mark no hubiera compartido? Miré a Mark. Parecía tan desconcertado como yo, un leve ceño frunciendo su frente. Abrió la boca para hablar, pero David levantó ligeramente una mano, un gesto gentil. Pidiendo paciencia. Implica también un poco de confesión de mi parte, supongo, continuó David, con una pequeña sonrisa irónica jugando en sus labios. Y mirando hacia atrás, Sara, sabiendo lo que sé ahora sobre cómo resultaron las cosas para ustedes dos. Bueno, simplemente se siente como algo que debería saber. Algo que podría arrojar una luz diferente sobre las cosas. ¿Una luz diferente sobre qué cosas? Mi mente corría. Nuestro pasado era nuestro pasado, asentado y entendido, ¿no? ¿O eso había creído siempre? El aire en la habitación de repente se sintió cargado, espeso con palabras no dichas y el peso de los años. Me encontré conteniendo la respiración, esperando. David dejó el vaso de jerez sobre el posavasos con un suave clic que pareció resonar en la súbita quietud de la habitación. Miró primero a Mark, con una mirada escrutadora, luego sus ojos se encontraron con los míos, amables y firmes. «Mark, ¿recuerdas aquella terrible gripe que tuviste? Creo que fue el invierno de tu último año. Estabas completamente fuera de combate durante más de una semana. Perdiste un montón de clases. Exámenes inminentes». Mark frunció el ceño en concentración. Vagamente. «Sí, creo que sí. Fue una mala. Mamá incluso amenazó con manejar desde Vermont para cuidarme, ¿recuerdas?
Rió ligeramente, pero el sonido estaba un poco tenso. Claramente estaba intentando entender a dónde iba David con esto. Lo recuerdo bien, dijo David, su voz tomando un tono más serio. Porque se suponía que ibas a ayudar a Sara con algo. Algo importante para ella. Se volvió hacia mí. Sara, probablemente no recuerdes esto específicamente, o tal vez sí, pero estabas trabajando en aquel gran portafolio para tu clase de historia del arte, el que era una parte enorme de tu calificación final. Le mencionaste a Mark y a mí, porque yo siempre estaba por ahí, lo estresada que estabas por terminar la investigación, especialmente para aquella sección sobre los mecenas del Renacimiento temprano. La biblioteca de la universidad estaba en obras, y la mitad de los libros que necesitabas estaban en almacenamiento externo. Casi imposible acceder a ellos rápidamente. Sí lo recordaba. Vagamente al principio, luego con una claridad creciente. Aquel portafolio había sido la pesadilla de mi existencia durante meses. El profesor Albrecht había sido un perfeccionista con detalles oscuros, y yo estaba desesperada por una buena calificación para mantener mi beca. Recordaba el pánico, las noches tarde, la sensación de estar abrumada. Sí, dije lentamente. Lo recuerdo. Fue una pesadilla. Estaba tan preocupada de no terminarlo o de no hacerlo lo suficientemente bien. David asintió. Exactamente. Y Mark, bendito sea, había jurado de arriba abajo que te ayudaría. Era bastante bueno excavando en archivos, mucho mejor que tú en ese momento, si no te importa que lo diga, Sara. Me dio una sonrisa de disculpa. Moví una mano. Sin ofensa. Él siempre fue más paciente con esas cosas. Bueno, continuó David, cuando se enfermó, propiamente postrado en cama, delirante la mitad del tiempo, estaba fuera de sí de preocupación. No solo por sus propios exámenes, sino sobre todo por ti. Por dejarte plantada con aquella investigación. Miré a Mark, una calidez extendiéndose a través de mí. No había sabido que estuviera tan preocupado. En aquel entonces, aún estábamos encontrando nuestro equilibrio como pareja. Nos queríamos profundamente, pero aún estaba aquella autoabsorción juvenil que a menudo acompaña al tener 21 años. Seguía murmurando sobre ello, dijo David, con una leve sonrisa en los labios. Entre quejidos de que le explotaba la cabeza, los mecenas de Sara, si no encuentro las cartas mediceas, va a suspender. Fue todo un espectáculo. Mark se veía un poco avergonzado. No recuerdo nada de eso. No lo harías, dijo David. Estabas fuera de juego. Pero aquí está la cosa, Sara. Él no podía hacerlo. No podía ayudarte. Y sabía cuánto significaba para ti. David hizo una pausa, y su mirada se volvió más directa, más intensa. Así que, lo hice yo. Parpadeé. ¿Lo hiciste tú? ¿Qué hiciste? La investigación, dijo David en voz baja. Para los mecenas del Renacimiento. Pasé 3 tardes enteras en aquel anexo polvoriento que llamaban la biblioteca de desbordamiento persiguiendo aquellas referencias oscuras que necesitabas. Incluso logré seducir a aquella vieja bruja de bibliotecaria, la señora Henderson, para que me dejara entrar a los estantes restringidos durante 1 hora. Lo miré completamente atónita. ¿La señora Henderson? Era legendaria por su ferocidad. Seducirla era una hazaña digna de una medalla. ¿Tú hiciste esa investigación? ¿Para mí? Bueno, para Mark, realmente, dijo David un poco incómodo. Estaba tan agitado. Solo quería calmarlo. Y honestamente, también me daba pena por ti, Sara. Siempre eras tan amable conmigo, incluso cuando yo era un típico tonto universitario junto a Mark. Y sabía lo importante que era aquel portafolio. Estaba intentando procesar esto. Recordaba vívidamente ahora como unos días antes de la fecha límite un conjunto de notas prolijamente escritas a máquina y páginas fotocopiadas había aparecido en mi escritorio en el pequeño apartamento que compartía con otras 2 chicas. No había nombre en él. Les pregunté a mis compañeras de piso, incluso le pregunté a Mark una vez que estuvo vagamente coherente de nuevo, si de alguna manera lo había logrado antes de enfermarse. Se veía confundido y dijo que no. Deseaba haber podido. Solo asumí que una de mis compañeras se había apiadado de mí y quizás le había pedido ayuda a un estudiante de último año o que de alguna manera había extraviado mis propias notas anteriores y las había redescubierto.
Era un misterio que eventualmente dejé de lado en el alivio de terminar la sección y sacar una A en el trabajo. Una A que aseguró mi beca. ¿Esas notas? Susurré, mi voz apenas audible. ¿Las que simplemente aparecieron? ¿Eras tú? David asintió, un leve rubor subiendo ahora a sus propias mejillas. Mark me hizo jurar que no se lo contara a nadie. Especialmente no a ti. Aún estaba bastante fuera de juego cuando le di las cosas para que te las pasara, pero estaba lo suficientemente lúcido como para ser adamantino sobre eso. Dijo que no quería que sintieras que le debías algo o que estaba intentando comprar tu afecto o algún razonamiento noble, ligeramente dramático, de chico universitario. Solo quería que las tuvieras, que te fuera bien. Pensó que simplemente asumirías que de alguna manera había logrado hacértelas llegar antes de que la fiebre realmente se apoderara de él. Me volví a mirar a Mark. Estaba mirando a David, luego a mí, su expresión una mezcla de asombro y algo más. Una reminiscencia que amanecía, quizás. Su cara se estaba volviendo lentamente un tono de rojo bastante atractivo. Yo, honestamente no recuerdo los detalles de decirte que lo mantuvieras en secreto, David. Recuerdo que estabas ahí, ayudándome, pero el resto es un borrón. Pero suena como algo que mi yo más joven, excesivamente serio, haría. Fue exactamente lo que hiciste, afirmó David con gentileza. Y mantuve mi promesa. Durante más de 30 años, la mantuve. Pero viéndolos a ambos ahora, tan felices, tan sólidos, simplemente se sintió como un pedazo de tu historia, Sara, que merecía saber. No se trataba solo de la investigación. Se trataba de cuánto se preocupaba, incluso entonces. Incluso cuando estaba demasiado enfermo para decirlo o demasiado. Bueno, demasiado Mark para hacer un gran alboroto al respecto. Sentí el escozor de las lágrimas en mis ojos. Mi respiración se atascó en la garganta. No era solo el acto de bondad, inmenso como era. Era el desinterés detrás de él. La protección silenciosa. El hecho de que mi Mark, había orquestado este gesto de profundo apoyo y luego borrado su propia parte en ello, sin querer crédito, solo mi éxito y tranquilidad. Y David, el leal David, había sido el guardián silencioso de este secreto, este hermoso acto desinteresado, durante todas estas décadas. La habitación que se había sentido cálida y acogedora momentos antes ahora parecía brillar con una luz casi sagrada. El escenario cotidiano de nuestra sala de estar, con sus muebles familiares y fotografías que cronificaban nuestra vida juntos, de repente se sintió como un escenario para una revelación de amor profundo y quieto. No podía hablar. Solo miré del rostro amable, ligeramente nervioso de David al de mi esposo, que ahora era un lienzo de emociones que apenas empezaba a descifrar. El aire estaba espeso no con tensión, sino con una poderosa verdad resonante que había estado esperando pacientemente entre bastidores su señal. Y finalmente había llegado, dejándome completamente sin aliento. Mi mirada estaba fija en Mark. Sus ojos, aquellos ojos azules familiares que conocía tan bien como mi propio reflejo, estaban llenos de una compleja mezcla de sorpresa, un toque de vergüenza recordada, y un afecto profundo e inquebrantable que hizo que mi corazón se hinchara. Extendió la mano y tomó la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, un reconocimiento silencioso del pasado que David acababa de poner al descubierto ante nosotros. Su toque era cálido, anclante. Yo, apenas recuerdo haber estado tan enfermo, y mucho menos los detalles, dijo Mark, su voz un poco áspera. Miró a David. Pero sí recuerdo que eras un verdadero amigo, Dave. Siempre. Y Sara, se volvió hacia mí, su pulgar acariciando suavemente el dorso de mi mano. Supongo que solo quería que tuvieras éxito por tu propio mérito. Sabía lo capaz que eras. No quería que nunca pensaras que estaba intentando, no sé, manipular las cosas o hacerte sentir endeudada. ¿Endeudada? Finalmente encontré mi voz, aunque temblorosa. Oh, Mark. Nunca. Simplemente habría estado tan increíblemente agradecida. Estaba agradecida con quienquiera que pensé que había dejado aquellas notas. Apreté su mano. Aquella A significó tanto. No se trataba solo de la calificación. Mantuvo segura mi beca. Sin ella, las cosas habrían sido mucho más difíciles. Recordé la constante ansiedad de bajo nivel sobre las finanzas en aquel entonces, el presupuestar cuidadoso, el miedo a no poder continuar mis estudios.
Aquella ayuda anónima había sido un salvavidas que ni siquiera había sabido que me estaban lanzando, ni por quién. David sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. Estaba bastante adamantino. Sara. Muy noble de una manera ligeramente despistada de un chico de 21 años. Creo que también no quería que supieras cuánto ya estaba. Bueno, ya sabes. Hizo un gesto entre Mark y yo. Ya estaba completamente enamorado, pero estaba intentando aparentar indiferencia. Mark gimió de buena gana. ¿Era tan obvio? Para mí, sí. Rió David. ¿Para Sara? Tal vez no tanto. Parecía tenerte un poco en ascuas durante un tiempo, si recuerdo bien. Sentí un rubor subir por mi cuello de nuevo, pero esta vez estaba mezclado con una profunda ternura. Pensar en el joven Mark tan profundamente enamorado, queriendo ayudarme tan desesperadamente, pero también queriendo que brillara independientemente. Era un retrato de él que no había visto completamente antes. Una capa de su carácter que había estado oculta para mí todos estos años. No era un gesto grandioso y dramático, sino un acto quieto de profundo cuidado y respeto. Y eso de alguna manera lo hacía todo más significativo. Nunca lo supe, dije suavemente, mirando a Mark. Todos estos años. Nunca dijiste una palabra. Se encogió de hombros, un gesto característico suyo cuando minimizaba algo. Honestamente, Sara, como dijo David, apenas recuerdo los detalles una vez que me recuperé. Y luego, bueno, teníamos tantas otras cosas sucediendo, ¿no? La vida siguió. Nos enamoramos, realmente nos enamoramos, nos casamos, construimos una vida. Aquel pequeño incidente, simplemente se desvaneció en el fondo, supongo. Era solo algo que hice, o más bien algo que David me ayudó a hacer por la chica de la que estaba loco. No fue un pequeño incidente, Mark, dije, mi voz espesa de emoción. Fue enorme. Fue fundamental. Me muestra, incluso ahora, el tipo de hombre que eres. El tipo de hombre que siempre has sido. El sol poniente ahora pintaba la habitación en tonos más profundos de naranja y púrpura. La comodidad anterior se había transformado en algo más rico, más profundo, como el jerez envejecido en nuestros vasos. Se sentía como si una pieza faltante de nuestra historia compartida acabara de encajar en su lugar, iluminando el pasado y al hacerlo, proyectando una luz nueva y más vibrante sobre el presente. David, bendito sea, pareció sentir que necesitábamos un momento. Se aclaró la garganta suavemente. Bueno, probablemente debería pensar en irme. Tengo un comienzo temprano, como dije. Se levantó, y Mark y yo nos levantamos con él. David, gracias. Dije, avanzando y dándole un abrazo, uno apropiado esta vez. Gracias por lo que hiciste entonces. Y gracias por contárnoslo, por contármelo a mí. Significa más de lo que puedo decir. Me alegra haberlo hecho, dijo, su voz sincera. Siempre se sintió como una historia que les pertenecía a ambos. Y Mark se volvió hacia mi esposo, con un brillo travieso de nuevo en el ojo. Me debes una grande. Por haber mantenido la boca cerrada todos estos años y por enfrentar la ira de la señora Henderson. Mark rió, un sonido pleno y cordial que llenó la habitación. Tengo algo para ti, la próxima vez que estés en la ciudad. La cena corre por mi cuenta. El lugar más elegante que se te ocurra. Y nada de hablar de viejas batallas de biblioteca, lo prometo. Se abrazaron de nuevo, la fácil camaradería de amigos de toda la vida restablecida, aunque sutilmente profundizada por la revelación de la noche. Mark acompañó a David a la puerta, y pude oír sus voces, un poco más quietas ahora, mientras se despedían en el porche. Me quedé junto a la ventana viendo el coche de David alejarse de la acera y desaparecer calle abajo, las luces traseras rojas encogiéndose en el crepúsculo. Las farolas se encendieron proyectando charcos de luz en la acera. Cuando Mark volvió adentro, cerró la puerta suavemente y luego se quedó allí un momento mirándome. Había una pregunta en sus ojos, una vulnerabilidad que era increíblemente entrañable. Caminé hacia él, tomando su rostro entre mis manos. Tú, Mark Henderson, dije, mi voz aún temblando ligeramente, eres un hombre extraordinario. Se inclinó hacia mi toque, sus ojos buscando los míos. Así que estoy perdonado por mi secreto juvenil. ¿Perdonado? Sonreí, las lágrimas brotando de nuevo, pero estas eran lágrimas de pura e inalterada alegría y amor.
No hay nada que perdonar. Es mi regalo. Aprender esto ahora después de todo este tiempo, es como encontrar un tesoro oculto en nuestro propio patio trasero. Me envolvió con los brazos, atrayéndome cerca. Descansé la cabeza contra su pecho escuchando el latido constante de su corazón, un ritmo que había sido la banda sonora de mi vida durante más de 3 décadas. Pero esta noche, sonaba diferente, más pleno, cada latido resonando con una profundidad de amor y compromiso que ahora entendía tenía raíces aún más profundas de las que jamás había imaginado. Nos quedamos allí un largo rato simplemente abrazándonos, el aroma del pollo ahora ligeramente demasiado asado olvidado, el silencio de la noche envolviéndonos como un cálido abrazo. La sorpresa de la historia de David efectivamente me había dejado sin aliento, pero mientras estaba allí en los brazos de Mark, lo que llenaba mis pulmones, lo que llenaba mi corazón era una abrumadora sensación de gratitud, una renovada apreciación por el amor quieto y constante que había sido el cimiento de nuestras vidas todo el tiempo. Era un recordatorio de que a veces las declaraciones más profundas de amor no se pronuncian en grandes proclamas, sino que se susurran en acciones desinteresadas, ocultas en el tejido cotidiano de una vida compartida, esperando pacientemente a ser descubiertas. Incluso décadas después. Y cuando lo son, tienen el poder de quitarte el aliento de nuevo. La noche había comenzado como una simple reunión, una visita casual de un viejo amigo. Terminó como un testimonio quieto del poder perdurable del amor no dicho y de las hermosas sorpresas que una larga vida viviendo juntos aún puede deparar. Sabía, mientras abrazaba a Mark con más fuerza, que esta historia, el regalo de David para nosotros, se convertiría en otro capítulo preciado en la historia de nosotros. Un recordatorio de que incluso después de todos estos años, aún había cosas maravillosas que aprender sobre el hombre que amaba. Y eso, me di cuenta, era algo verdaderamente increíble. El descubrimiento no se trataba solo de un evento pasado. Se trataba de entender la consistencia perdurable de su carácter, una fuerza quieta y desinterés que había estado allí desde el principio, un hilo tejido tan profundamente en el tapiz de nuestra vida juntos. Me hizo sentir apreciada, no solo por quien era ahora, sino por la joven que había sido, con todos sus sueños y ansiedades. Y me hizo amarlo, si era siquiera posible, más que nunca.